Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de estrategias y estilos de aprendizaje. En realidad es un tema que está estrechamente vinculado al último tema que vimos en el teórico pasado sobre el aprendizaje autorregulado. ¿Sí? O sea, vimos que la posibilidad de autorregular el aprendizaje va a depender o va a estar estrechamente vinculado a las estrategias que utilicen los estudiantes y a los estilos de aprendizaje que ellos tengan. ¿Qué son los estilos y qué son las estrategias de aprendizaje? Bueno, las estrategias, la definición dicen que es un conjunto organizado, que es consciente, o sea, que tenemos conciencia de que sucede, e intencional, lo que alude al carácter controlado, ¿no es cierto?, de estas estrategias. ¿Qué quiere decir? Que dependen de una actitud, de una intención, de una meta, de un objetivo, ¿sí? De lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado particular, ¿sí? Entonces son esas cosas que nosotros pensamos, organizamos y hacemos de esta manera intencional y controlada para mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Por otro lado, también se suele decir que son secuencias integradas de procedimientos o actividades, técnicas de estudio, ¿no es cierto?, que elegimos para facilitar el aprendizaje, la adquisición, el almacenamiento y la utilización. Piensen que las estrategias y los conceptos de las estrategias de aprendizaje están estrechamente vinculadas a los procesos cognitivos, ¿sí?, o a los procesos básicos en las cuestiones de aprendizaje. La función fundamental de estas estrategias, o sea, utilizar las estrategias, nos sirven ¿para qué? Para ayudarnos a asimilar la información, ¿sí?, que llega desde afuera. Recuerden el paradigma de procesamiento de la información, ¿sí? La información es la materia prima del aprendizaje. Estas estrategias nos van a ayudar a poder, ¿sí?, asimilarla, a gestionar y supervisar los datos que entran, a clasificarlos, a elegirlos, ¿no es cierto?, a establecer o acomodarlos o ordenarlos dentro de diferentes categorías, a guardarlos en la información, o sea, almacenándolos, para eso los codificamos previamente a través de las estrategias que vimos antes, para poder recuperarlos más fácilmente y para poder traducirlos en respuestas que generalmente tienen que ver con las respuestas que vamos a dar para una evaluación. Ahora, esas estrategias de aprendizaje, ¿sí?, suelen clasificarse de maneras diferentes, van a poder encontrar muchas clasificaciones. Vamos a tomar una que es bastante conocida, ¿sí?, que es como referencia, que tienen que ver de acuerdo al proceso cognitivo que las guía. O sea, tenemos aquellas que tienen que ver para adquirir información, aquellas que utilizamos para codificar esa información, o sea, para establecer claves para guardarlas en la memoria, aquellas que usamos para recuperarlas y aquellas que se llaman de apoyo, ¿sí? Serían como de alguna manera como secundarias que apoyan todo el proceso de aprendizaje. Entonces, para adquirir la información o para facilitar la adquisición, exploramos previamente el material, hacemos subrayados, memorizamos de forma mecánica o de forma comprensiva, de acuerdo al nivel de procesamiento que le vayamos a dar. Para codificarla podemos utilizar acrónimos, metáforas, aplicaciones, parafrasear, ¿sí? Existen, digamos, muy variados recursos que utilizamos para codificarla, ¿no? O sea, hacer resúmenes, hacer mapas conceptuales, hacer diagramas, cuadros sinópticos, ¿sí? Cualquier manera que nos permita de alguna manera condensar información, o sea, establecer unidades de significado mucho más breves y reducir el significado de una gran cantidad de material a menos señales que nos permitan organizarlo mejor. Y sobre todo, cuanto la codificación sea semántica, o sea, basada en el significado, va a ser mucho mejor que basada en otros característicos como las características fonológicas, ¿sí? Para recuperarlo utilizaremos reglas mnemotécnicas, mapas conceptuales, diagramas o respuestas, ¿sí? O sea, dar respuestas y ver si están bien o no, como en los ejercicios de autoevaluación. Y las estrategias de apoyo, ¿sí?, generalmente son las que tienen que ver con la planificación, o sea, cómo me organizo antes de estudiar, cómo planifico las etapas o los momentos del aprendizaje, el tipo de recursos que voy a utilizar, la regulación, que es uno de los conceptos básicos que vimos en el aprendizaje autorregulado, o sea, cómo yo mismo me voy autoadministrando o voy de alguna manera regulando, bueno, es usar la palabra regular, ¿no es cierto? Es ordenando la secuencia de los aprendizajes de acuerdo a metas, a planes, cómo reviso lo que aprendí, cómo lo miro, ¿sí? La evaluación, el autocontrol, las contradistractoras, o sea, las preguntas o las actitudes que impiden la distracción y que me permiten la concentración, la interacción social, o sea, estudiar con otros o interactuar con el profesor para poder mejorar y de alguna manera tener un feedback sobre los conocimientos que tengo, y lógicamente la motivación. Ya sabemos que sin motivación es mucho más difícil el proceso de aprendizaje. Entonces, actuar estratégicamente quiere decir que vamos
que queremos, ¿no es cierto?, aprender, diseñar y ejecutar planes de acción que están ajustados a las metas que podríamos tener y a las condiciones del contexto, seleccionando y poniendo en marcha procedimientos, habilidades y técnicas eficaces para aprender, cuya efectividad ha de evaluarse para modificar lo que se precise. Y ustedes dirán, lee lo que está dicho en la filmina. Sí, lo leo de alguna manera, ahora tratamos de entenderlo, ¿no es cierto? Y decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que lógicamente para poder aprender estamos pensando, bueno, en cómo vamos a hacer para aprender, qué clase de estrategias vamos a utilizar, de qué manera vamos a realizar ese aprendizaje. No es sencillamente me siento, leo y ya está y aprendo, sino que hay determinados objetivos y metas, ¿no es cierto? Determinadas características. Piensen ahora que tenemos un contexto totalmente diferente, donde no hay ayudantes a la mano para preguntarles, no hay que ir obligatoriamente a la facultad, no estoy en interacción con mis compañeros donde puedo pedirles ayuda o resúmenes o cosas. Digo, tenemos que adaptarnos y ustedes se han visto obligados a adaptarse con nuevas estrategias de aprendizaje a esta nueva condición que tenemos. Tuvieron que aprender o tuvieron que acostumbrarse a un montón de estrategias no presenciales, ¿sí? A ver videos en YouTube o a mirar digamos, las presentaciones de PowerPoint, a ver el material adicional que proveíamos, a hablar con chat con los profesores o a conversar con sus amigos a través de otros medios para poder tratar de obtener ayuda, ¿sí? Lógicamente es esta capacidad de adaptación que nos lleva a utilizar estrategias diferentes dependiendo del contexto social. Creo que se ve bien en el contexto en el que estamos actualmente. O sea, este contexto de aislamiento y de pandemia nos llevó a tener que aplicar otras estrategias de aprendizaje y a nosotros otras estrategias de enseñanza diferentes, de acuerdo no a lo que consideramos lo mejor, sino a las posibilidades que tenemos. Entonces, estas estrategias de aprendizaje integran no solamente cuestiones cognitivas, sino también afectivas, motivacionales y de apoyo, ¿sí? O sea, querer, tener voluntad, supone disposiciones y un clima adecuado para aprender, metacognitivas, o sea, los elementos sobre tomar decisiones y evaluarlas, o sea, lo que tiene que ver con la autorregulación y lo que vimos en la clase pasada, y procesos cognitivos, que tiene que ver con la capacidad que tenemos, con el poder, o sea, con la capacidad de atención, capacidad de procesamiento, capacidad de codificación de información y recuperación y almacenamiento de información en la memoria, velocidad de la memoria de trabajo, ¿sí? O sea, tiene que ver con un montón de habilidades y técnicas que tienen que ver con el procesamiento de la información. Entonces, las estrategias metacognitivas son las que usamos, ¿sí? Que están estrechamente vinculadas a la autorregulación o al aprendizaje autorregulado, son los que tienen que ver con planificar, con evaluar y controlar cómo vamos a aprender. Nos ponemos las metas, hacemos el aprendizaje y nos hacemos preguntas. ¿Aprendí? ¿No aprendí? Hacemos un ejercicio de evaluación. Vamos viendo, ¿no es cierto? O sea, de una manera controlada. Esto es básicamente lo metacognitivo. Entonces, son acciones concretas que usamos de manera consciente y controlada para mejorar el proceso de aprendizaje. Las estrategias cognitivas son cómo organizamos los recursos intelectuales que tenemos, los procesos que nosotros tenemos en función de la demanda de cada tarea. Hay ciertas, por ejemplo, cuando aprendemos una clasificación, ¿no es cierto? Como las etapas del periodo terciario, tenemos que aprender de una manera más o menos mecánica, o sea, recordar o guardar información mecánicamente o de forma repetitiva. Cuando estamos aprendiendo una teoría, en realidad lo que tenemos que utilizar son estrategias comprensivas, ¿sí? Para poder establecer analogías. Entonces, en función de la tarea, tenemos que guiar los procesos de pensamiento. Para eso, hay un montón de actividades mentales que no siempre son conscientes. A veces son inconscientes, a veces no nos damos cuenta, no lo hacemos de manera intencional. Pero nuestro sistema, cuando nosotros nos sentamos sencillamente a leer, se ponen en funcionamiento un montón de estrategias que nos permiten procesarla, adquirirla, comprenderla, recordarla, transformarla, ¿sí? Y finalmente tenemos un tercer grupo de estrategias que tienen que ver con la dirección y el control del esfuerzo. Toda esta distinción, lo que estábamos haciendo, como dice Flavel, ¿sí? Es solamente formal, ¿sí? Las estrategias funcionan todas de una sola manera, digamos, están todas estrechamente vinculadas y tienen que ver con el funcionamiento cognitivo. Nosotros, en realidad, las dividimos solamente como para poder diferenciarlas en el estudio. Ahora, todas las empresas cognitivas y metacognitivas, ¿sí? Están vinculadas a este proceso de darle información al sistema sobre su propio desempeño para poder corregir o sostener determinadas actividades que tienen que ver con alcanzar los objetivos que previamente uno se estableció, ¿no es cierto? Entonces, las estrategias, ¿sí? Cognitivas tienen que ver con ayudar, con progresar, con adquirir información y procesarla. Y las segundas nos sirven para controlarlo, para ver cómo va ese proceso.
Las estrategias de repaso tienen que ver sobre la atención y la codificación. No generan nuevas conexiones internas, es solo repasar, casi de una manera mecánica, para repetir mentalmente lo que sabemos, ¿sí? Es un procesamiento superficial, básicamente de carácter fonológico. En cambio, las estrategias de elaboración y organización implican lo contrario, implican un procesamiento semántico del significado, ¿sí? Por eso se lo llama más profundo, porque es semántico y va más allá de las características superficiales de los contenidos que estamos tratando de organizar. Y lógicamente, las estrategias más claras para esto son el pensamiento crítico, ¿sí? Que tiene que ver con preguntarnos sobre cada uno de los conceptos, con tratar de establecer para qué sirven, cómo sirven, en qué contexto, estarán bien, no estarán bien, me está diciendo una gilada o no, o a lo mejor esto no hace sentido dentro de lo que yo pienso, ¿sí? Eso es el pensamiento crítico. Bien, Pintrich, que es uno de los representantes, ¿sí? O de las personas más nombradas, como ya vimos, tanto Pintrich como Zimmerman, que tienen que ver con el aprendizaje autorregulado, ellos sugieren tres procesos centrales dentro de las estrategias cognitivas, ¿sí? Metacognitivas, las que tienen que ver con el planeamiento, con el control y con la regulación. O sea, el planeamiento es lo que pensamos antes, ¿sí? Es el conocimiento previo, las estrategias, las cosas que conocemos, los conocimientos previos, ¿sí? Que son prerequisitos para poder entender más fácil un material. Digo, es difícil poder entender, no sé, la teoría de cuerdas o la física cuántica si uno no tiene conocimientos básicos de física. Resultaría como casi imposible, ¿sí? Debemos ir de lo más sencillo hasta lo más complejo y hay prerequisitos para poder aprender. El control tiene que ver con ver nuestra atención, hacer cuestionamientos durante la lectura, regular el tiempo, la velocidad a la que leemos, la posibilidad de comprender las cosas, de volver a leer para poder extraer significado. Y la regulación es el proceso que vamos a hacer en función de ese control. Entonces, regulamos el manejo de los recursos, regulamos el esfuerzo que utilizamos para hacerlo, regulamos el manejo del tiempo, ¿sí? De cuándo y cómo estudiar, el manejo del ambiente, dónde nos sentamos, a qué hora, en qué momento, con qué luz, cuándo estamos más activos o menos activos. Regulamos el aprendizaje con pares o la búsqueda de ayuda. Me junto a estudiar con otro, discutir con otro sobre los contenidos me ayuda a entender mejor o no. Le pregunto a un profesor o le consulto para despejar una duda, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver con los procesos de aprendizaje, como ven ustedes. O sea, no cómo aprendemos, sino cómo hacemos para aprender, de qué manera nos organizamos estratégicamente para poder de una manera controlada, de una manera consciente, de una manera decidida, poder aprender. Acá hay un cuadro, ¿sí? Que es bastante interesante, el CBAPEU, que es un cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje de Gargallo, básicamente, donde las divide en estos dos grupos que decíamos, las que son afectivas de apoyo y control y las cognitivas, o sea, las que están vinculadas al procesamiento de la información. Dentro de las de apoyo y control tenemos las motivacionales, las afectivas, las metacognitivas y las de control del contexto, la interacción social y manejo de recursos, y dentro de las cognitivas están las que sirven para buscar, encontrar y seleccionar información, y las que usamos para procesar y usar la información. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo de cada una de ellas. El CBAPEU es un instrumento para evaluar estrategias de aprendizaje que es sumamente interesante y sumamente útil y que evalúa cada una de todas las que ustedes pueden ver ahí a continuación. Ahora vemos los estilos de aprendizaje. Recién veíamos las estrategias. ¿Qué son los estilos? Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que nos sirven a nosotros como indicadores y que explican cómo perciben, interaccionan y responden los estudiantes a sus ambientes de aprendizaje. O sea, la manera que tienen, no solamente de las estrategias, sino en general, la manera en la cual tienden a abordar, ¿sí? El proceso de aprendizaje. Implica diferentes procesos cognitivos, ¿sí? Implica, o sea, los que uno utiliza para resolver determinadas tareas. Estos estilos pueden favorecer la manera en cómo adquirimos la información, cómo la interpretamos y la analizamos, ¿sí? Y tenemos que entender que estos estilos son flexibles, no son rígidos, no es que siempre lo hacemos de una determinada manera, sino que podemos cambiar también a veces en función de cada uno de los contenidos. Lógicamente hay muchas investigaciones sobre esto y todavía no está dicho, o sea, se discute si cambiamos o no cambiamos. Yo creo que tendemos a mantener estilos más o menos generales que pueden adaptarse o variar en función de los contenidos. Estos estilos de aprendizaje generan diferentes respuestas y comportamientos ante un mismo profesor, ante una misma clase, ante un mismo, ¿sí?, contenido. O sea, no todos ustedes van a responder de la misma manera frente a esta presentación de PowerPoint comentada que estoy dando, ¿entienden?
O sea, dependiendo de su estilo, prestarán mayor atención o se centrarán más en algunos aspectos que en otros, ¿sí? Lógicamente tienen características distintivas que ahora vamos a... ¿sí? Por ejemplo, Alonso hace una clasificación interesante, y este es uno de los modelos más clásicos y más conocidos de dividir los estilos de aprendizaje. Generalmente se los divide en 4. El activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. El activo, ¿sí? Es animador, improvisa, descubre, arriesga, es espontáneo de alguna manera, ¿sí? Es como si no tuviera miedo, ¿no es cierto?, de enfrentarse al aprendizaje ni de enfrentarse a la crítica social. El reflexivo es mucho más callado, ¿sí? Es más concienzudo, es receptivo, es analítico, es exhaustivo, es ponderado, ¿sí? O sea, de alguna manera no habla antes de pensar demasiado, piensa bastante en todo esto, ¿sí? El teórico es metódico, es lógico, es objetivo, es crítico, es estructurado. Es una persona que se apega a una teoría y no le cuesta mucho poder salir de ella, pero sin embargo tiene mucho más sustento. Y por otro lado está el pragmático, que experimenta, que practica, que es directo, que es eficaz, que es realista. No podríamos decir que ninguno es mejor que otro. Lógicamente yo creo que hay algunos estilos que son desadaptativos. Estamos hablando de estilos de aprendizaje que realmente son efectivos para poder aprender, lógicamente. Fíjense cómo cada una de estas características puede ir variando y a veces no es tan fácil encontrar un estilo tan puro como lo dicen acá. Entonces, ¿cuáles son los estilos que están vinculados a un buen desempeño académico? O sea, ¿quiénes son los que aprenden mejor? Las investigaciones dicen que los alumnos que tienen alto rendimiento, que tienen buenos desempeños académicos, tienden a preferir los estilos de aprendizaje reflexivos o teóricos. ¿Sí? Como decíamos recién, el activo puede ser un poco impulsivo, puede dar respuestas por ahí equivocadas, puede responder equivocadamente por atropellarse, por dar una respuesta diferente. ¿Sí? Se caracterizan porque distinguen entre lo bueno y lo malo, planifican, tienen un orden, modifican las estructuras para mejorar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad tienen una buena autorregulación de su aprendizaje también y tienen un alto manejo de estrategia. Interpretan la información, juntan más datos antes de emitir una conclusión, no se apresuran, no dicen lo primero que se les cruza por la cabeza. Tratan de ser coherentes entre lo que el criterio que tienen y sus sistemas de valores, escuchan, observan a los demás antes de hablar, no buscan ¿sí? destacarse, sino que tienden a mantener un perfil más bien como bajo. Toman distancia de los hechos, los miran desde diferentes perspectivas. ¿Qué quiere decir? No se quedan solamente con repetir lo que dicen, sino que tienen este pensamiento crítico, tienden a criticar. Una cosa no es verdad solo porque está escrita en un texto, sino que debe sonar lógica. Y esto está bueno, es una manera que ustedes tienen que ver. Todos decimos pavadas, inclusive los profesores, y ustedes deberían estar atentos a eso, ¿sí? Tratan de no tomar decisiones basadas en la intuición o porque les parece, sino que suelen apelar a la búsqueda de referencias bibliográficas o de antecedentes, ¿sí? O de evidencias empíricas para poder basar sus respuestas. ¿Cómo se vinculan las estrategias con el desempeño académico? Entonces, hablábamos recién de los estilos. Sabemos que los alumnos que tienen buen desempeño académico o alto rendimiento conocen los objetivos de los programas o de las materias, planifican el tiempo, se dan cuenta cuando hacen bien las cosas sin necesidad de que alguien se lo esté diciendo, o sea, son capaces de darse cuenta si les fue bien o mal en un examen antes de recibir la nota. Tratan de encontrar en qué se equivocaron para poder corregirlo, ¿sí? O sea, es bien autorregulado el aprendizaje. Adaptan su manera de trabajar a las exigencias de cada profesor, o sea, no estudian de la misma manera para todos los profesores o todos los exámenes, sino que piensan en el entorno, tratan de entender qué es lo que un profesor quiere, qué es lo que quiere escuchar y preparan, digamos, el aprendizaje en función de cada materia, de cada profesor, de cada circunstancia, ¿sí? También son abiertos para encontrar nuevas maneras y nuevos procedimientos de estudiar. Si tienen que cambiar, cambian, no tienen problema, son flexibles, ¿sí? Tienen autocontrol y autoconocimiento de sus facultades, saben para qué son buenos y para qué son malos, saben qué les cuesta y para qué tienen facilidad, ¿sí? Tratan de buscar espacios adecuados y se dan tiempo para estudiar, regulan su aprendizaje, no dejan generalmente todo para último momento, sino que suelen distribuir su aprendizaje en el tiempo, ¿sí? Tienen más habilidades de interacción social para aprender mejor. Son personas que no tienen miedo, no tienen vergüenza de preguntarle al profesor o de hacer una pregunta y no les da miedo que todos piensen, mirá qué tonto lo que está preguntando. Digo, tienen mejores capacidades de interacción social, suelen vincularse con sus compañeros, suelen ser personas que no tienen ningún prurito o vergüenza en decir no entiendo o necesito que me lo expliquen mejor, ¿sí? Conocen las fuentes de información, tienen criterios de búsqueda, saben buscar y dónde buscar, ¿sí? El procesamiento de la información está dirigido a un aprendizaje profundo, no quieren aprender de memoria y solo repetir, sino que tratan de entender y se enojan si no entienden.
Lógicamente, este es el estudiante ideal. Digo, no se trata de ninguno de nosotros, ni por lejos. Todos tenemos un montón de defectos y un montón de características que a veces hacen que no podamos, digamos, adoptar estas estrategias por más que entendamos que están bien, ¿sí? Está también vinculado a los estilos de personalidad y a las características individuales de cada uno. Muy bien. Ahora, estos estilos y estas estrategias están conectados entre sí. Sí, hay evidencias que están relacionadas y que prefieren ciertos estilos y el uso de estrategias los alumnos que tienen alto rendimiento académico. Entonces, las estrategias que usamos con más frecuencia coinciden con el perfil de los estilos reflexivo y teórico, como decíamos recién. Combinando las características, se distingue de manera gradual aquellos que están clasificados en los otros dos grupos de rendimiento académico, los medios y los malos, y los que prefieren los estilos activos y pragmáticos.